Bienvenidos al canal Amanecer con el Evangelio. Si eres nuevo, por favor suscríbete, mira los videos, regálanos un like y comparte. Y si ya eres miembro, por favor deja tu comentario, comparte con tus amigos en tu grupo de Facebook, en tu grupo de Messenger, en WhatsApp, para que esta comunidad sea más grande. Es un canal que está unido lo que es al Papa León XIV y también unido al Magisterio. Enseñamos la verdad bajo la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Enseñamos también lo que son temas escatológicos, temas de apologética, hay diálogos y también encontrarás música que aliviará tu alma. Y sobre todo, Amanecer con el Evangelio, encontrarás el Evangelio diario donde tú te lo puedes llevar, lo puedes compartir para meditar y para que todo el día andes siempre en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y sigue el video. Vamos a tratar el tema religión o relación. ¿Cuántas veces no hemos oído y visto mensajes de los hermanos separados, sobre todo pentecostales evangélicos, que dicen, he escrito algunos de los cuales en mi perfil de Facebook me ponen, porque también les hago la invitación a todos los que me están viendo, también que me sigan en Facebook como Walter Pérez, con la misma imagen, el enlace está en mi perfil, para que me sigan ahí. He anotado algunos de los cuales muchos hermanos neopentecostales y neoevangélicos han creado en ese concepto de que la religión es pecado, la religión es mala, que Jesucristo no es una religión. Ahí van algunas. Jesús no es religión. La religión nos salva. Comprendí que mis problemas eran más importantes que mi religión. Hazle caso a la Biblia, no a la religión. Jesús quiere corazones, no religiones. La religión no es el camino al cielo. Jesús no es de ninguna religión. Jesús es vida y no religión. No sé si alguno de ustedes tal vez tiene algún otro concepto de los cuales nuestros hermanos evangélicos lo dicen en los live. Escríbanlo ahí y después lo voy a leer. Dice, también, acuérdense que detrás de todo esto, hay algo de que los hermanos quieren esconder. Perdón que me están llamando ahí, una videollamada, pero no, ahorita no estoy ocupado. Hay algo, y lo vamos a desglosar en este instante. ¿Qué hay detrás de todo esto? Sin muchas palabras, a los que todos estos dichos hacen referencia es rechazar la Iglesia Católica. Simple. No hay otro motivo por el cual nuestros hermanos evangélicos quieran explicar lo que es estos dichos de lo que yo les dije, que porque ellos rechazan la religión. Hemos de saber que la gran mayoría de los hermanos separados no aceptan por ningún motivo que los católicos somos cristianos. Ellos ven al catolicismo como algo separado del cristianismo. Como lo ven, es algo que simple y sencillamente ellos se les han, bueno, tal vez no es que ellos hayan aprendido, sino que los han adoctrinado de esa manera. Ellos van a su culto y el pastor les dice, Jesús no es religión, Jesús es relación, yo no necesito de la religión para salvarme, yo no necesito de la religión católica para hacer eso, yo soy libre, yo leo solo mi Biblia y con eso ya tengo una relación personal con Cristo. A mí no me lo vienen a inventar porque yo he estado en algunos cultos evangélicos. Y cerca de mi lugar donde yo vivo también hay cultos evangélicos en el cual ellos gritan y pregonan y dicen que la religión nunca lo va a salvar. Ahora vamos el por qué estos hermanos evangélicos o estas personas tienen ese mal concepto de la religión. Primero tenemos que empezar por definir qué es religión. Ese es un paso muy importante. Desafortunadamente el término religión es indefinido, pues no hay una definición concreta, pero vamos a analizar algunas de las cuales pueden ser más cercanas a la realidad. Religión puede ser conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, los sentimientos de veneración, temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración, el sacrificio para darle culto. Vamos a detenernos en este concepto. Conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad.
¿Sabían ustedes, hermanos evangélicos, de que la Iglesia Católica, antes que se definiese el canon bíblico en el siglo IV, anteriormente a ese concilio de Nicea, no, perdón, a ese concilio de Roma, donde se define el canon bíblico por medio del Papa San Dámaso, en el concilio de Nicea se define lo que es el dogma de la divinidad de Cristo, porque había una corriente y que según los historiadores dicen de que eso era lo más creído en el principio de la cristiandad. Arrio, un obispo de la Iglesia Católica, por eso es que se le llama hereje a Arrio, porque salió de la Iglesia Católica, él enseñaba de que Jesucristo no tenía la misma esencia de Dios y no era igual a Dios. Jesús estaba subordinado a Dios y que no era de la misma sustancia. Por eso es que en Nicea se define una palabra técnica que se dice homoousios. Homoousios significa la misma sustancia o igual que. Por eso es que allí, en ese concilio de Nicea, se empieza a definir la divinidad de Cristo, que es la misma sustancia de Dios. Por eso es que nosotros somos trinitarios, porque desde el principio de la cristiandad, la Iglesia Católica siempre ha defendido la ortodoxia de la fe apostólica. Los apóstoles enseñaron de que la misma sustancia y Jesucristo está siempre al mismo lugar de Dios, tanto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso quería detenerme en esta definición, porque la religión también se refiere a dogmas. Y si usted no cree en los dogmas de la Iglesia Católica, entonces su cristianismo no es válido. Porque esa definición que yo les acabo de dar de homoousios, no lo va a encontrar en la Biblia. En la Biblia implícitamente no van a encontrar que Jesucristo, él se autonombra Dios. Yo soy de la misma esencia del Padre. No lo va a decir. San Pedro en la confesión de fe, en San Mateo 16, 17 al 18, creo, él le da la confesión de fe cuando él dice, tú eres el Hijo de Dios, pero no le dice, tú eres Dios. Cuando Jesucristo se le aparece a los 11, cuando ya estaba resucitado, Santo Tomás le dice, Dios mío y Señor mío. Pero él le da esa definición, pero tampoco lo pone a nivel de Dios, sino que, ni tampoco le dice, tú eres la misma sustancia de Dios, sino que es la Iglesia que lo define en el Concilio de Nicea. Vamos a ver, sentimientos de veneración y temor hacia ella. Eso se refiere pues más que todo al respeto que se debe de tener a la religión. Religión, como lo decíamos al principio, de que es una creencia de dogmas acerca de la divinidad. Religión se le llama al budismo, a los judíos, a los musulmanes y a otras religiones grandes. Y una de las 3 religiones más grandes que están a nivel mundial es el cristianismo. Entonces, si usted es cristiano, usted pertenece a la religión cristiana. A la religión cristiana. De ahí usted no puede escaparse, hermano evangélico. Si usted es cristiano, pertenece a la religión, cristiana. Ahora bien, también copié unas definiciones del diccionario de Microsoft en Carta 2005. Dice que con respecto a la definición de religión, virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. Un sistema solidario de creencias y prácticas relativas a cosas sagradas. Ahora bien, creemos que después de estas definiciones, ningún hermano separado podrá negar la pertenencia a una religión. Cualquier definición que él busque tiene mucho que ver con su congregación, a la cual no considera una religión. Pues tiene el conjunto de creencias en Dios, da culto, tiene normas morales, rituales, bautismo, cena del Señor, etc. Con cosas sagradas, Biblia, agua, el bautismo, símbolos, etc. Miren que esto es bien interesante.
Mark Connie DJ, vamos a ponerle. Después te voy a dar la definición a qué religión pertenecía Jesús. ¿De qué religión era Jesús? Y como yo ya lo dije desde el principio, si tú eres cristiano, perteneces a la religión cristiana. De ahí no te puedes escapar. Ahora, cuando yo me he topado con hermanos evangélicos que están dentro, espérame, Marco Conoy DJ, voy a dar este tema y después te voy a subir. Fíjate que cuando yo me he topado con mis hermanos evangélicos que andan ahí evangelizando en las calles, en las plazas, alguien se me ha acercado y me dice, ¿usted ya aceptó a Cristo? Y yo les digo que sí, ya lo acepté. Ah, vaya, ok, ¿y a qué iglesia asiste? Ah, a la religión católica. Y ya se quedan pensando. Entonces ellos como que dicen, aquí tenemos carnita para comer, dicen los evangélicos, ok. Pero fíjese, me dicen ellos, nosotros no venimos a hablar de religión, sino que hablamos de una relación personal con Cristo. Ah, ok, ¿y usted cómo se relaciona con Cristo? Les pregunto yo. Dicen ellos de que con solo aceptar a Cristo, dicen que ellos ya tienen otra forma de vivir su cristiandad. Solo leen la Biblia, la ponen en práctica, dejan de un lado, dicen ellos, ya no tengo necesidad de intermediario, ya no tengo necesidad de intercesores, simplemente me voy directamente a Dios, si tengan una necesidad. Ok, entonces yo le digo, entonces prácticamente estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué les digo yo? ¿Por qué creen que yo les estoy diciendo que estamos haciendo lo mismo? Pues yo conozco a Dios, trato de leer la Biblia. Cuando asisto a la misa pongo atención, pues porque obviamente ahí se lee la primera, la segunda, los salmos y el evangelio. Y si usted pone atención, sabe muy bien de que si usted se está siendo alimentando por medio de la palabra. Entonces, estamos haciendo lo mismo, le digo yo. Ahora, yo le pregunto, ¿usted en su iglesia practican la Eucaristía? Me dicen ellos, fíjese que Eucaristía no le llamamos Eucaristía, sino que le llamamos Santa Cena. Ah, ok. Y en la Santa Cena, ¿usted usted la celebra todos los días que va al culto o cuando el pastor se le antoja? Porque nosotros en la iglesia lo hacemos tal como lo hacen Hechos 2:42, que dice que todos asistían asiduamente a la escucha de la palabra por medio de los apóstoles y a la partición del pan todos los días. Me dice la persona, fíjate que no, solamente lo hacemos en eventos especiales, cuando tal vez es Semana Santa, o cuando es Navidad, o cuando el pastor dice vamos a hacer Santa Cena. Entonces les digo yo, entonces no están en la verdadera iglesia. No, es que nosotros no venimos a hablarle de religión. Me dicen, no, que yo no estoy hablando de religión, les estoy hablando de cómo se portaban los primeros cristianos y cómo es la verdadera iglesia de esa primera comunidad a la de ahora. La única iglesia que ha practicado todos esos ritos desde los primeros siglos hasta la fecha es la Iglesia Católica. Pero es que también nosotros dicen, cuando yo menciono la palabra ritos, a ellos se les viene a la mente ritos satánicos. No, los ritos también son el bautismo, la Santa Cena, la palabra, leer la palabra, porque todo eso era litúrgico. Todo eso estaba en la liturgia de los primeros cristianos. Por eso se les llama ritos. No, pero cuando el evangélico dice ritos, no, satánico. No, mi hermano, no caigan en ese error. En su iglesia evangélica le dije yo, ¿practican el bautismo? Sí, ese es un rito. Usted practica la cena del Señor, tal vez no igual que la Eucaristía. Ese es un rito. Usted lee la palabra de Dios, le leen la palabra de Dios ahí en el altar, en el púlpito. Pues también es un rito. ¿Y usted cuántas veces va a la iglesia? Todos los días. Entonces, eso es una forma religiosa de vivir la cristiandad. O sea, es que nuestros hermanos separados confunden la magnesia con la gimnasia. Y eso es un grave error porque ellos han sido adoctrinados de esa manera. A ellos les dicen, vayan a evangelizar en las calles y cuando vean un católico, ustedes ya saben que ahí tienen que pescarlo. Y gánense esa alma, le dicen a ellos. Pero se dan cuenta que cuando se encuentran un católico que en realidad lee la Biblia y está instruido, muchas veces terminan diciendo, mire,
Porque a mí ya me han dicho, y aquí está Dios de testigo. Mire, hermano, si usted se siente bien ahí, estése. Entonces, ¿verdad? Yo por eso traigo lo que son estos temas muy principales para que todos los que estamos aquí, y tanto hermanos evangélicos y católicos, sepan muy bien lo que la Iglesia Católica enseña. No se dejen, en El Salvador tenemos esa frase, no se dejen engatusar por alguien que les quiere sacar de la plenitud de la fe. Los hermanos evangélicos no tienen la plenitud de la fe. Ellos tienen solo la Biblia. La iglesia, y por cierto, se la llevaron de la Iglesia Católica, pero no le hicieron un buen beneficio. Le quitaron 7 libros. Es una Biblia mutilada, por eso es que ellos no tienen muchas doctrinas. Entre ellos el purgatorio, la oración de los santos y que los santos en el cielo todavía siguen haciendo, intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso es que no lo conocen, por eso es que ignoran muchas doctrinas que fueron transmitidas por los apóstoles. Ok. Los únicos que no pertenecen a ninguna religión son los ateos. O sea, si usted no le gusta, si usted dice yo no pertenezco a ninguna religión, entonces usted es ateo. Pero yo lo dudo, usted es cristiano. Si usted es cristiano, y lo vuelvo a repetir, si usted es cristiano, pertenece a la religión cristiana. Porque si usted va a dialogar con un judío, usted le va a decir, ¿y usted qué es? Yo soy cristiano. Ah, tú eres de la religión cristiana. Así le va a decir. O un ateo también. Usted debate con un ateo, usted, ¿en dónde perseveras? Soy pentecostal. Ah, ¿tú crees en Cristo? Sí. Entonces tú eres cristiano, de la religión cristiana. Los únicos que no pertenecen a ninguna religión son los ateos. Es una verdad que la podemos encontrar en cualquier enciclopedia o diccionario. Busquen la definición de ateo. Lo que pasa es que para muchos hermanos separados, religión es algo repugnante. Algo así como que me da alergia la palabra religión. Que según ellos es propio o referente al paganismo. Ahí vamos, ya vamos entrando. Pero no hay tal afirmación ni ninguna referencia de que la religión signifique paganismo. Búsquelo y se va a dar cuenta. Pues el cristianismo es uno de los 5 grandes religiones del mundo, junto con, escuchen bien, judaísmo, nacido de los hebreos, religión de los judíos. Budismo, fundado por Buda. Los que creen en Buda son budistas, pertenecen a la religión del budismo. Islamismo, fundado por Mahoma. Hinduismo, nacido de la mitología india. Y aquí solamente les he dado 4. Judaísmo, budismo, islamismo, hinduismo. Así es que, y aquí falta el cristianismo. Son las 5 grandes religiones a nivel mundial. En el concepto de religión entran 2 grandes distinciones que son la religión natural y la religión positiva o cierta. Dentro de la religión natural entran todas aquellas que han buscado a Dios o una espiritualidad trascendental y en su búsqueda hicieron un Dios o dioses a su modo. A eso me refiero yo a lo que es el budismo, al islamismo, el hinduismo. El judaísmo, recordemos que la Iglesia Católica reconoce que gracias a los judíos tenemos lo que son los patriarcas. Eso lo reconoce la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, ¿verdad? Que gracias a los judíos tenemos el Antiguo Testamento. Ya las otras religiones, por andar buscando una espiritualidad trascendental, entonces hicieron su propio Dios. Eso se refiere a lo que es al budismo y al hinduismo. Entre el tipo de religiones naturales se encuentran el budismo, que no tienen un dios, pero sí una forma de espiritualidad que para ellos es trascendental. Su maestro más elevado es Buda. También pertenecen a este tipo de religión los hindúes, quienes tienen muchos dioses hechos por sus sentimientos y no por una realidad, ni no porque en realidad existan. Y aunque los musulmanes no lo acepten, también su religión es natural, pues surgió de Mahoma, quien combinó ideas del cristianismo con el judaísmo y el paganismo árabe. Es natural porque no hay intervención de Dios para formar esa religión. Mahoma fue simplemente un profeta del Islam. Las religiones positivas son aquellas que denotan una intervención de Dios en el transcurso de la historia de la humanidad. Aunque existen muchas religiones que puedan alegar que Dios las instituyó, no son religiones comprobables con hechos históricos, arqueológicos
antropológicos, etc., sino que se basan más bien en leyendas. A las religiones positivas únicamente pertenecen el judaísmo y el cristianismo, lo que yo les decía. El cristianismo, porque surgen de una iniciativa y directa intervención de Dios. Acuérdense cómo comienza Génesis. En el principio era Dios, así comienza. Entonces hay una intervención divina. Pero no, incluso ese libro también, el Pentateuco, lo tienen los hermanos judíos y también nosotros los cristianos. Pero no todas las iglesias cristianas son de religión positiva, pues la única que puede comprobar una descendencia desde el tiempo de Jesús es la Iglesia Católica, ya que todas las demás iglesias cristianas surgen de una separación. ¿Ok? ¿Entienden? La única iglesia que tiene descendencia desde el tiempo de Jesús es la Iglesia Católica. De ahí todas las demás, desde 1517, surgen de una separación. A la Iglesia Ortodoxa se le llama cisma, pero ellos también reconocen una sucesión apostólica, no de la misma manera que la Iglesia Católica, pero por lo menos tienen ese reconocimiento. Y hay un diálogo ecuménico con ellos. También con la Iglesia Protestante, pero con las iglesias de jerarquía, no con las denominaciones que hoy se me ocurre a mí, Dios me habló en la noche, o recibí un mensaje profético y yo ya voy a empezar a hacer mi propia iglesia. De esas es bien difícil tener un diálogo ecuménico, porque ellos mismos son infalibles, porque su interpretación válida solamente es la que él dice. El anterior árbol de las congregaciones cristianas está elaborado a base de separaciones que se fueron dando a lo largo de la historia. Se observa cuál iglesia surgió de cuál, y es por demás decir que la gran mayoría de las congregaciones cristianas no tienen nada que objetar, pero en cuanto a la iglesia de la luz del mundo, los mormones, los adventistas y alguno que otros podrá afirmar que su iglesia la fundó Dios espiritualmente por medio de visiones. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Por medio de visiones, porque acuérdense, los mormones se les ha adoctrinado que Joseph Smith se le presentaron los apóstoles, creo yo, Santiago y otro apóstol que le entregó las tablas y que automáticamente le impusieron las manos para hacerlo como apóstol que restauraría la iglesia que se perdió en los primeros siglos. Porque a estos personajes, tanto como Helena de White, Joseph Smith, Charles T. Russell y el fundador de la Luz del Mundo, se me olvida el nombre de este señor, dicen haber recibido un mensaje directo de Dios o de algún ángel o de algún apóstol que les dijo, ustedes restaurarán mi iglesia. Imagínense, Santiago, el apóstol Santiago viajó hasta Estados Unidos para buscar a Joseph Smith. Un ángel que la iglesia primitiva estaba en Jerusalén, vino y buscó hasta el año de 1800 a Helena de White para restaurar su iglesia. Lo mismo pasó con el fundador de la Luz del Mundo. Desde Jerusalén vino Dios y buscó a este fulano en Guadalajara para que fundara la Luz del Mundo. Y hay otros personajes, pues les estoy mencionando los que en realidad sus denominaciones son un poquito más grandes, porque si ellos se juntaran, ellos tres se pusieran a pelear. Joseph Smith le dijera a Helena de White, mira, a mí me buscaron los apóstoles. Helena de White le dijera, a mí me buscó un ángel. Y el fundador de la Iglesia de los del Mundo, a mí me llamó directamente Dios. Imagínense ese diálogo entre estos tres personajes, discutiendo que ellos recibieron el mensaje divino para restaurar la iglesia que se perdió, se paganizó, se apostató cuando murió el último apóstol. Porque esa es la justificación que ellos ponen. Cuando muere el último apóstol dicen, la iglesia se corrompió, la iglesia se paganizó, entró Constantino, Constantino terminó de moldear la iglesia católica, en fin, tantos pretextos que ponen nuestros hermanos separados para creer esas fábulas y leyendas que les han contado sus fundadores.
Los adventistas y alguno que otro podrá afirmar que su iglesia la fundó Dios espiritualmente y por medio de visiones y que no se separaron de nadie para formar una iglesia nueva. Pero ninguna tiene manera de comprobarlo. Pues para que Dios levantara una religión no tendría que haber un solo receptor del mensaje o un solo testigo de lo que Dios obrara. Por ejemplo, para la religión judía, con todas sus normas, Dios levantó a Moisés y todo un pueblo fue testigo de las obras de Dios. Escuchen muy bien las características de la verdadera iglesia. No cualquiera puede hoy, en pleno siglo XXI, decir, Dios me levantó para restaurar la iglesia. Aquí están los ejemplos. Dios levantó a Moisés y todo un pueblo fue testigo de las obras de Dios. Mientras que para el cristianismo católico, que es el único que comprueba su descendencia de los apóstoles, Dios envió a sus hijos y a sus discípulos, quienes estuvieron presentes siempre como testigos y en quien Jesús depositó la doctrina. Para la luz del mundo no puedo afirmar que fue obra de Dios, ya que Aarón, ahí está el apodo Aarón, el fundador tuvo un sueño que nadie puede corroborar, aunque tampoco no somos quien cuestionar, pero Jesús estaba rodeado de sus apóstoles siempre y él les enseñaba todo lo que de parte del Padre recibía. Y este señor, el único testigo tal vez fue él y su sombra, nada más. Un sueño que nadie puede corroborar, pero creemos que nunca formaría una religión solo por darle un sueño o una visión a alguien, ya que hasta su servidor, o sea yo, hemos tenido visiones y más cuando no como bien, y no por eso me voy a sentir un profeta que tiene nuevas revelaciones. Fíjese que a mí me gusta siempre contar esta anécdota que hice yo en el último día en el 2020, del año 2025 en mi cuenta de Facebook. Yo puse, porque en diciembre siempre se pone de moda, los hermanos evangélicos, los profetas empiezan a decir, en el 2026 sucederá tal cosa. Ya faltan pocos días de la venida del Señor y de tal día van a pasar cosas. Y yo puse, en el 2026 pasarán terremotos, habrán inundaciones, habrán huracanes, habrán hambre. Hermanos, eso pasa todos los años. Miren, ayer, y un saludo para mis hermanos venezolanos, están en mis oraciones. Fue grande el terremoto que pasó ayer en Venezuela. Nosotros lo comprendemos porque aquí en El Salvador tuvimos una experiencia lastimosamente gravísima en ese sentido en el 2001. En el 2001, el 13 de enero, a las 8, como las 11:45, tembló y fue de 7.2 y murieron bastantes hermanos salvadoreños, más de 1000 muertos. Y un mes después, el 13 de febrero de ese mismo año, también hubo otro terremoto también demasiado fuerte, pero fue en tierra. Entonces, aunque no fue de la misma magnitud de 7.1 en enero del 2001, pero el 13 de febrero también hubo bastantes muertos porque fue en tierra. Así que sabemos muy bien de lo que está pasando en Venezuela y de lo que se les viene. Ánimo, no decaigan. Y todos los que estamos aquí, los invito a unirnos en oración por nuestros hermanos venezolanos, porque están pasando una difícil prueba en estos momentos. Así que un fuerte abrazo a los que nos vayan a sintonizar. Ok. Cuando Dios hacía una obra por medio de una visión para que su suceso importante, siempre había alguien que confirmara que esa visión fuera verídica. Por ejemplo, cuando María fue visitada por el ángel, fue José quien confirmó la veracidad del hecho en la Anunciación, Mateo 1:24. La visión de Pablo fue confirmada por Ananías, Hechos 9, 10, 11. Para que la visión del hermano Aarón, no hay la visión de Aarón, que es el fundador de la luz del mundo, no hay nadie que la confirme, ni su esposa, quien dormía con él en la noche, que supuestamente tuvo la visión o sueño, y ella no vio ni sintió nada, según la historia de los fundadores. Por otro lado, tampoco los mormones pueden reclamar ser una iglesia fundada por Dios, pues tampoco hubo alguien que confirmara que Joseph Smith tenía tales visiones, ya que de 12 testigos que había en un principio solo quedaron 3 y 9 se echaron para atrás. Oye, escúchenlo muy bien. Porque sí se suponía que estaban convencidos que no sostuvieron la verdad.
Y sobre los adventistas del séptimo día, ni hablar. Ese es otro dilema, porque dice la historia que igual a mí no me crean, ni tampoco creo que venga a pensar que soy chismoso, pero hay bastante evidencia en internet que dice que Elena de White que recibió un golpe fuerte en la cabeza y después del golpe fuerte en la cabeza dice que empezó a recibir visiones. Así que si alguien conoce esa historia, pues por favor ahí escríbanla en los comentarios. Vamos a ver. Ahora bien, volviendo al contexto, todos tenemos una religión, todos los hermanos separados y nosotros los católicos somos la religión cristiana. Por lo tanto, todas las frases célebres, las que les dije al principio, entre los hermanos separados, las que describí, no tienen fundamento alguno, son más bien sentimientos de rechazo de la Iglesia Católica, que es la religión cristiana. Quieran o no, la palabra religión católica son en sí, según su origen etimológico, palabras mal acomodadas, pues no hay tal religión católica, más bien la religión de los católicos es el cristianismo. Pero la iglesia a la que pertenecen es la católica, mi amor, es la religión católica. Que no hay tal religión evangélica y religión bautista, religión del norte del mundo, religión pentecostal. Pues aunque todos ellos pertenecen a una religión, no hay tales religiones, mejor dicho, existen el cristianismo evangélico, el cristianismo pentecostal, etc. Pues una iglesia que quiere decir congregación o asamblea no quiere referirse exactamente a las cosas de Dios. Gracias. Entonces, como ven, ellos van acomodando las palabras a su conveniencia, aunque la RAE, que es el diccionario español de la Real Academia de la Lengua Española, no lo define de esa manera. Cristianismo es cristianismo porque es una religión fundada por Jesús. Es por eso que los que verdaderamente somos católicos pertenecemos a la Asamblea Universal, que profesa la religión cristiana, pero no debemos utilizar el término o palabras religión católica para hacernos referencia. Esto es para los hermanos católicos. No tenemos que decir, yo pertenezco a la religión católica. No, somos católicos. Pertenecemos a la religión cristiana. Ni para que se nos haga referencia, pues no somos una separación del cristianismo. Decir que somos la religión católica querría decir que somos una religión universal. Sería, aparte de la religión cristiana, si nosotros decimos que somos la religión católica, seríamos la número 6. Pero no, solamente hay 5 grupos de religión. Pues una religión universal sería más bien como la nueva era, que acepta cualquier cosa de todas las religiones del mundo. Ustedes han escuchado la nueva era. Ellos es una mezcolanza de todo. Budismo, sincretismo, hinduismo, cristianismo, todo lo mezclan. Es una sola mezcla. O sea, una iglesia a la medida de cada quien. Usted se hacen de la nueva era y usted, si era cristiano, empieza a retomar creencias del hinduismo. Por eso es que la Iglesia Católica rechaza lo que son esos ejercicios espirituales que se han puesto de moda como el yoga y otra cosa. Esos son mezclas de la nueva era. Si usted practica el yoga, vaya y con su sacerdote y pregúntele si eso es correcto que usted lo está haciendo. Y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. El sacerdote le va a decir, ya no lo hagas, porque eso es otra religión. Jesús, un hombre religioso, es lo que me hacían la pregunta ahí un hermano que estuvo aquí presente. Con las frases antes mencionadas, al comienzo nos queda claro que los hermanos separados ignoran muchas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pues Jesús de Nazaret, querramos o no, era un hombre religioso y ritualista, según las tradiciones de su pueblo y obligaciones de la Torá. Cuando Jesús entra en una sinagoga y lee los rollos de la ley, siempre se tenía que seguir el ritual judío de intronización. Y cuando se lee la Torá, se deben seguir también bien las entonaciones y mutaciones correctas. Cosa que a mí me hace falta, pero Jesús ya había sido enseñado por José, su padre. No era ni es para los judíos simplemente leer como nosotros leemos la Biblia. Esta es una tradición religiosa, la cual Jesús hacía. Lucas 4, 16, 20, ahí lo pueden encontrar. Lo mismo San Pablo, que aunque ya no era judío, siempre mostró respeto por la religión. Hechos 13, 14, 15. En la fiesta de los tabernáculos, llamado Sukkot, Jesús participaba como todo judío sujeto a la ley. Juan 7, 2. En esta fiesta se hacían bailes,
cánticos y procesiones con los rollos de la ley. Escúchenlo muy bien. Y el evangélico dice las procesiones son paganas. Solo imagínense en lo que Jesús anduvo de pequeño. En las fiestas se hacían bailes, cánticos y procesiones con los rollos de la ley. Éxodo 34:22, Éxodo 23:16, Deuteronomio 16:13-16, Deuteronomio 3:10-13, Levítico 23:34-36. Y Jesús, como cumplidor de la ley, lo hacía. En cualquier día, como en las fiestas y sábados, también se acostumbraba en el rito de Al-Lel, que era una selección de salmos del 113 al 118. Muy probablemente Jesús los cantó con sus discípulos en la última cena, Marcos 14:26. Y así podemos seguir mencionando las fiestas religiosas en las cuales Jesús tomaba parte y darnos cuenta que sin dudar podemos afirmar algo que los hermanos podrían repugnar. Jesús era un hombre religioso. La idea del rechazo del concepto de religión es una de las consecuencias que postmodernismo en las iglesias, es decir, con el postmodernismo se mezclaron las ideas light con la religión. Esto no lo dudo, pues no dejo de ver que las nuevas iglesias y movimientos no son más que adaptaciones a las necesidades del hombre. Por eso llegan ahora a pensar en un Jesús que no tiene nada que ver con la religión, sino más bien piensan solamente en Jesús que puede satisfacerlo en todo. Lastimosamente esto es verdad. Muchos católicos se han ido de la iglesia católica porque alguien llegó y les dijo, mira, ahí no te sanas, vente para acá, aquí te vamos a sanar. Mira, ahí no prosperas, vente con nosotros a esta iglesia evangélica porque aquí vas a prosperar. No tienes novio en la iglesia católica, ven que aquí sí vas a conseguir en la iglesia católica, en la iglesia evangélica. Todas las iglesias evangélicas se han acomodado y han buscado una iglesia light, acomodándolo a sus necesidades. No porque en realidad busquen a Dios. Dios está en la liturgia. Dios nos dejó una liturgia. Las primeras comunidades eran litúrgicas. La iglesia primitiva era litúrgica y la única iglesia que sigue siendo tal como eran las del principio de los primeros siglos es la iglesia católica. Y la ortodoxa, aunque están separados, porque ellos rechazan la autoridad del Papa, pero primeramente Dios, un día nuevamente volverán a la unidad plena de la iglesia católica. Pero Jesús no se adapta a nosotros. Duele. Jesús no se adapta a nosotros, sino que nosotros somos los que debemos adaptarnos a Él y a su voluntad. Por eso que si nosotros comprendiéramos el significado del Padre Nuestro, ahí está todo encerrado. Hágase, Señor, tu voluntad. Pero pero pretender separar a Jesús de la religión es imposible, o separarlo de la Iglesia Católica, lo es todavía más, pues la Iglesia Católica no existiría sin Jesús. Si pertenecer a una religión es pecado, Jesús habría ido directo al infierno, sin resucitar, puesto que nunca dejó de ser un judío tradicionalista. Ni tampoco sus discípulos ni sus apóstoles, porque ellos, cuando Jesús ascendió al cielo, se nota en la Biblia de que ellos siempre asistían asiduamente a las oraciones en el templo. Seguían bajo la ley de Moisés hasta el concilio de Jerusalén, que está descrito en Hechos 15. Porque muchos de los judíos que se hacían cristianos seguían actuando según la ley de Moisés. Y en ese concilio, el primer concilio de la Iglesia Católica, se define que ya no tenían que ponerle más cargas a los gentiles que iban a ser católicos, cristianos. Los judíos que se convertían al cristianismo todavía seguían practicando las leyes de Moisés. Y ellos se enojaban con los gentiles porque después de bautizarlos, ellos no seguían la ley de Moisés. Por eso es que ese concilio se armoniza con la ayuda del Espíritu Santo y dice Pedro, se nos ha convenido a nosotros, que es la iglesia y al Espíritu Santo, de ya no imponerles cargas a los gentiles. Y así se fue definiendo, poco a poco. No fue de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana que del sábado cambió a domingo. Que
Los judíos seguían circuncidándose después del bautismo, o que seguían guardando la ley de Moisés. Eso fue un proceso. Pero gracias a los concilios y gracias a las definiciones dogmáticas de la Iglesia, es que conocemos ahora lo que es el cristianismo verdadero. Ya no vivimos en la antigua ley, pues estamos bajo la gracia. Por eso es que los adventistas están errados en seguir guardando el sábado como un mandamiento. Ellos dicen mandamiento eterno. Es un mandamiento eterno para el pueblo de Israel. Ellos, como no creen que Jesucristo era el Hijo de Dios, todavía siguen esperando al Mesías. Por eso es que siguen guardando la ley. Y nosotros los cristianos, como sabemos de que Jesús era la sombra del Antiguo Testamento y es la palabra la que nos hace vida, la que nos da vida y la que nos convierte, es por eso que nosotros celebramos y estamos unidos a la resurrección de Cristo. Por eso, nosotros como cristianos debemos de vivir según las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y muchos evangélicos también lo viven, porque ellos se congregan el domingo, porque la Iglesia Católica lo define. Implícitamente en la Biblia no se encuentra. A partir de ahora, todos los días domingos van a ser de celebración para los cristianos. No lo van a encontrar en la Iglesia Católica que lo define. Gracias a la Iglesia Católica también los hermanos evangélicos tienen la Biblia como palabra de Dios, porque fue la Iglesia Católica que se preocupó por recoger todos los escritos que se leían en las sinagogas, en las comunidades cristianas, y se leían y eran la que más concordaban con las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles. Por eso es que se definen 46 del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, haciendo una lista oficial de 73 libros, no 66. Quien empezó a discutir con respecto a eso no fue Jerónimo. Jerónimo, por haber ido a Belén a buscar los escritos y a encerrarse con algunos escribas ahí, fue que recibió esa enseñanza de que esos libros que hoy los evangélicos llaman apócrifos no tenían que estar en el canon. Pero cuando se lee la segunda carta de Timoteo 3:16, dice San Pablo que toda escritura es inspirada para corregir, redarguir. Ese párrafo de la Biblia se refiere al canon griego, porque Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, y Timoteo era un judío de la diáspora, porque su madre era judía y Timoteo tenía padre griego, por eso es que ellos se criaron en la diáspora. Y cuando Pablo escribe también de que Timoteo, por medio de su abuela, recibió las escrituras, la enseñanza de las escrituras, se estaba refiriendo al canon griego, a los 46 libros que lastimosamente nuestros hermanos separados le sacaron 7 libros. Entonces el canon griego era el canon oficial que leían los apóstoles y en el cual fueron instruidos también ellos. Así que no tienen por qué venir los hermanos evangélicos a decirnos a nosotros de que nosotros le hemos agregado libros cuando ellos le han quitado 7 libros a la Biblia. No es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo que hizo fue sumarle libros al Antiguo Testamento que ya estaba, que era el de 46, le sumó 27 libros. Pero a los 27 libros ustedes le dicen palabra de Dios. Ahí sí, ¿verdad? Ahí se aceptan la enseñanza de la Iglesia como infalible. Porque no hubieron, los primeros evangélicos no existían en los primeros siglos. No habían. A menos de que un hermano evangélico venga y me comprueba a mí de que un testigo de los evangélicos estaba en el concilio de Roma discutiendo sobre la canonicidad de esos libros como palabra de Dios. No lo van a tener. Solamente existía una comunidad, una iglesia, que es la Iglesia Católica. Y se definió en Roma. Se define en Occidente. Escúchenlo muy bien. En Occidente. Aunque puede ser tal vez no tan importante, pero fue en Roma donde se empieza a definir la lista. Y en Trento es que se cierra. Porque debido a que Lutero y otros reformadores intentaron sacarle no solamente los 7 libros, sino que también intentaron sacar Apocalipsis, la carta de Santiago, que Lutero le llamó de paja,
También intentó sacar la carta de los Hebreos y, si no me equivoco, las cartas de Juan. ¿Por qué? ¿Qué autoridad tenía él? No tenía ninguna autoridad. Él simplemente viene a entrar a estas religiones naturales que dicen haber recibido una visión y empiezan a hacer su propia religión a su manera. Y hoy tenemos las consecuencias de esa desobediencia de Lutero a la actualidad. Miles y miles de denominaciones que están separadas en su totalidad. Hace poco nos encontramos con mi papá, porque yo empecé algo a vender. Nos encontramos con mi papá, un hermano separado en la calle. Iba bien feliz con su Biblia, bien contento. Nos compró el producto que nosotros vendemos. Y yo le pregunté, hermano, porque yo se los trato, hermano, ¿ya vienen a escuchar la palabra? Sí, hermano, bendecido. Y los hermanos protestantes evangélicos pentecostales siempre le dicen varón a uno. Sí, varón, ya nos congregamos, ya escuchamos la palabra, ya vamos fortalecidos. Y usted, hermano, ya me preguntó, ¿y usted, varón, usted ya fue? Sí, mi hermano, ya le dije, ya fuimos, ya nos alimentamos de la palabra. Qué bien, mi hermano. No me preguntó de qué religión era, solamente me dijo que si habíamos ido lo que es a la escucha de la palabra. Y como en la misa escuchamos la palabra, obviamente nos alimentamos de la palabra espiritual y también del cuerpo de Cristo. Entonces él nos comentó, fíjense, hermanos, no, varones, perdón, siempre, casi no sé utilizar esa palabra, pero los hermanos evangélicos así lo usan. Fíjense, varones, que yo en mi casa, yo vivo en tal parte. Cuando él me mencionó, vive como a 3 kilómetros de donde lo encontramos. Fíjense, varones, que yo en mi casa, a la par, hay una iglesia evangélica, pero me han invitado, fíjense, y yo no voy. Mejor me he venido a congregar aquí. Ya llevo 7 años de congregarme aquí, 3 kilómetros de diferencia de su casa. Porque me decía el hermano evangélico, es que fíjate, no me gusta cómo predican ahí. Entonces uno se pregunta, y supuestamente los evangélicos tienen la verdad. Si están unidos en las doctrinas principales, entonces ¿por qué se dan este tipo de testimonios? Porque yo sé que más de algún hermano evangélico estará comprendiendo lo que yo le estoy queriendo decir. Porque muchos evangélicos tienen cerca una iglesia, por respeto les digo así, aunque no son iglesias, son denominación, se van a otro lugar muy más lejos. ¿No? ¿Será porque quizás ahí conocen su testimonio? ¿Será porque le da vergüenza cómo se comportan ahí cerca de donde usted vive? ¿O porque simple y sencillamente no concuerdan sus enseñanzas con la que usted quiere escuchar? Por eso es que en mi explicación decía de que estas iglesias evangélicas han nacido a conveniencia de cada quien. Las han acomodado a lo que ellos quieren escuchar. Yo sé que en este mundo ahorita hay mucha enfermedad y muchas personas se sienten bien en ese lugar porque ahí les hablan de enfermedades y les dicen, cree en el Señor Jesús que Él te sanará, ponle todas las cargas a Dios y Él te sanará. Y Dios no es de esa manera. Dios no se tiene que, en su omnipresencia, Él no se va a acomodar a lo que yo diga o lo que yo quiero. Si no, yo no estuviera en ese país. Yo estuviera de vacaciones en otro lugar, porque esos son mis deseos carnales. Si todos los días yo le pido al Señor, Señor, por favor, mira que haya trabajo, Señor, que por favor, que el dinero me abunde, que Señor, vivo con tanto estrés que yo quisiera estar con unas vacaciones con mi esposa o con mis hijos. Si Dios fuera que se acomodara a mí, yo ya no estuviera aquí. Y como lo dice el Padre nuestro, que se haga su voluntad aquí en la tierra y en el cielo. Y eso muchas veces nosotros no sabemos comprender. Yo los invito, mis hermanos, pues a que sigamos en la perseverancia, sigamos en la Iglesia Católica, tengamos esa intimidad con Dios. No es malo creer de que hay una relación personal con Jesús. Jesús en todo sentido nos acompaña, pero eso no significa que Él va a obedecer nuestros caprichos. Porque un amigo aquí en la tierra lo consideramos amigo porque si nosotros le pedimos un favor, Él lo hace, sea cual fuere. Pero muchas veces Jesús calla.
Muchas veces Jesús, yo no dudo que Él escucha nuestras oraciones, pero Él dice todavía no es tu momento. Y Él actúa en su soberanía. Yo no voy a darle órdenes. Señor, sáname ya. Señor, te voy a arrebatar este milagro. Señor, haz que mis cuentas bancarias vayan creciendo. No caigan en ese error, hermanos evangélicos. Nosotros necesitamos de Jesús, no Él necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y en todo momento siempre estamos en la necesidad de buscarlo. Sí, hay momentos que uno flaquea. Hay momentos en los cuales uno dice, será que hay que tirar la toalla, hay que decir ya no, pero siempre estamos siempre en la lucha. Así que creo que el que quería entrar, creo que ya se fue, ¿verdad? No, ya no quiso esperar. Él decía de que yo era un mentiroso y que Jesús nunca fue religioso. Pero yo se lo demostré. Jesús practicó el judaísmo, fue un judío devoto, un judío que hizo todo. Fueron más de 600 preceptos de la ley judía que los practicó, porque él era la ley. Él fue la ley, el cumplimiento de la ley, porque nadie podía cumplirla. Entonces él vino a, a cumplir la ley. Y eso nos demuestra de que cuando uno quiere agradar a Dios, uno lo puede hacer. Y Jesús no nos dejó unas leyes, miren, tienen que hacer esto y así es. Nos dejó el libre albedrío, si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Pero si yo lo quiero hacer, mi recompensa va a ser eterna. Y si no lo quiero hacer, pues mi condenación también va a ser eterna, pero en otro lugar. Y todos queremos estar con Cristo en su momento. Así que muchas gracias. Soy Walter Pérez y los espero en el próximo live. Muchas bendiciones a todos.